Hola, Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenida Carmen. Esta es la primera de hola. las entrevistas que forman parte de la programación del cuarto Festival de Piel con Piel, que bueno, este año no lo podemos hacer sobre los escenarios como todos los años a causa de la crisis del COVID y lo tenemos que hacer en versión digital. Pero bueno, nos está trayendo también muchas cosas buenas como esta serie de entrevistas que empezamos contigo con una invitada de lujo, Carmen Portacelli. Así que bueno, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Carmen, para los que nos verán, les cuento que es directora teatral con una larguísima trayectoria, varios premios Max, premios Butaca, directora artística del Teatro Español de Madrid entre 2016 y 2019. También ha sido muchos años profesora del Instituto del Teatro, ¿verdad? Y bueno, Muchísimos. volcada en la investigación en artes escénicas, en fin, podría decir millones de cosas que se me quedan en el tintero, pero que ya irán saliendo también a lo largo de la entrevista. Así que lo primero de todo, gracias de verdad por estar aquí con nosotras y animarte a conversar. Muchas gracias Bienvenida. por estar conmigo para hacer esto. Bueno, la primera pregunta de rigor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando esta pandemia? Estoy bien porque estoy en medio de la naturaleza, porque me pilló aquí por otras casualidades de la vida y entonces cuando pasó lo que pasó, pues cuando ya decidieron el confinamiento y tal, yo me planteé seriamente si volver a Madrid o no y decidimos que no valía la pena estar en un piso en Madrid, sufriendo al ir a, a comprar, desinfectando todo cuando volvías a comprar, en fin. Y entonces dijimos, bueno, pues nos quedamos aquí, aquí no hay nadie, nadie nos contagia, no contagiamos a nadie y tenemos 4 árboles y bueno, y hemos estado aquí 2 meses, ni más ni menos. Entonces, Wow. por una parte, fantástico, no me puedo quejar, es el mejor de los confinamientos, la verdad. Es un lugar maravilloso donde yo siempre vengo y para mí es como el paraíso terrenal, un poco aquí me he hecho millones de dramaturgias, desde Jane Eyre hasta Ajá. Mrs. Dalloway, ahora estoy haciendo ya, nada más llegar aquí ya me cae alguna dramaturgia, estoy haciendo Madame Bovary, que es un espectáculo que voy a hacer en Bruselas, si todo vuelve a su cauce, más o menos, y tal, y todo eso pues está muy bien, pero la verdad que tengo ganas de estar con la gente y de hacer mi vida y de volver a Madrid, de estar un poco en mi vida, ¿no? Y sobre todo la gente y, no sé, sentirme un poco una persona, que además es la clave del teatro, porque todos con muy buena voluntad estamos haciendo pues, el festival Piel con Piel eh, eh, virtual, o otro, todo, pero es que claro, estamos nosotros, el teatro somos la humanidad, estamos hablando de nosotros, entonces nosotros estamos aquí, no podemos estar con las pantallas, no. Yo entiendo que para Apple y Alphabet y Google y Amazon y todo va a ser un negocio extraordinario. Creo que el otro día leí que ya van a salir de Silicon Valley porque claro, se han hecho de Ah, oro, sí, ¿no? sí. Esta crisis, pero claro, y me parece bien no parar nunca, estar en marcha y darle a nuestro público, a nuestra Pero audiencia que no algo siente distinto, precedentes. pero que el directo y estar en una situación es al revés. El teatro es un lugar de encuentro para aglutinar gente, no para estar separados 4 metros, ¿no? Claro. Hablemos de teatro, entonces. Has dicho que ahí has escrito la dramaturgia de Mrs. Dalloway Bueno, y con te mis quería preguntar, colaboradores. Bueno, Mrs. Dalloway, que es una obra que escribió Virginia Woolf y que además en tu versión interpreta a Blanca Portillo, ¿cuál crees que es la pertinencia de esta historia hoy en día? ¿Qué nos quieres contar? yo creo que, como antes hablábamos, justamente que el teatro habla de humanidad, habla de nosotros, y nosotros somos seres humanos, confinados o no confinados. Entonces, yo creo que habla de una persona humana que tiene unas circunstancias sociales que la han limitado enormemente, porque es una mujer. Entonces, a todos nos han limitado mucho, pero las mujeres siempre han llevado la peor parte, ¿no? En ese sentido. Y entonces ella ha estado muy limitada, pero ha conseguido una cosa que para mí es la más maravillosa y que para mí se puede abrir a todas las personas que tú quieras, de las que tú quieras hablar en el mundo, que ella ha conseguido una libertad interior enorme y ella ha tenido la capacidad de tener esta especie de flujo de conciencia, que es lo que inventa
Virginia Woolf en la novela, que es aquellos Stream of Consciousness, que empieza de repente como si ¡buah!, fuera un vómito y es capaz de decirse tantas y tantas verdades. Otra cosa que también encuentro que es maravillosa de cómo es capaz de llegar a la conclusión de que las decisiones que ha tomado son las que son. Y a mí me parece extraordinario que uno pueda pensar, que uno siempre tiene a pensar, debería haber hecho otra cosa, yo debería de haber dejado a esta persona antes, yo debería de haberle contestado no sé qué, yo debería de... Es que uno hace lo que en ese momento puede y lo importante es entender por qué lo has hecho para poder crear, como siempre, un futuro mejor para ti y, por tanto, para la gente a tu alrededor, ¿no? Y yo creo que Mrs. Dalloway lo hace. De hecho, yo creo que Virginia Woolf empieza la novela de Mrs. Dalloway. Yo siempre digo que en las 10 primeras páginas ella intenta burlarse un poco de Mrs. Dalloway, porque Mrs. Dalloway es una mujer de una clase intelectual determinada, una clase social determinada, tampoco es que sea tremendo, pero es de una clase social determinada y tal, y ella al principio se intenta burlar un poco de ella, todo lo quiere perfecto, ella quiere hacer esas fiestas siempre, Mrs. Dalloway, pero poco a poco se rinde a sus pies, porque consigue la autora que tenga tal libertad interior que yo creo que la acaba adorando, ¿no? Y luego también otra cosa que me interesa mucho de Mrs. Dalloway es esa necesidad de la belleza que tiene para hacer pasar el día a día de la vida, que a veces no es tan fácil, ¿no? Esa frase maravillosa que ahora ya no me acordaré porque hace mucho que la hemos hecho, pero esa frase maravillosa que decía, ya que estamos obligados ahora en el confinamiento a vivir en las mazmorras, a vivir encadenados, decoremos las mazmorras con flores y con almohadones y así los dioses, y saquemos lo más decente de nosotros mismos y seamos decentes, dice, así los dioses no se saldrán completamente con la suya. Pues en tu proyecto, bueno, el proyecto con el que estuviste dirigiendo el Teatro Español, esos 3 años que estuviste, se pudo notar Madrid. Cortitos. ¿Eh? Muy cortitos, muy poco tiempo. Cortitos o para cortados. Hacer un proyecto sí. es cortar. Bueno, se pudo ver, en ese poco tiempo que pudiste estar, sí se pudo ver una apertura del teatro hacia el barrio, hacia otro tipo de públicos también, que era muy necesario en Madrid. Y yo te quería preguntar un poco cuál ha sido tu criterio para... ¿Cómo? A otros barrios también. A otros barrios también. Sí, si me pudieras hablar, me gustaría mucho saber cuál ha sido el criterio para seleccionar las obras y sobre todo me pregunto cuál es el criterio para un repertorio de un teatro institucional como es el Español en Madrid para una ciudad como Madrid. Yo siempre creo que desde el teatro público uno tiene que trabajar siempre con un objetivo que es la excelencia artística. Y cuando hablo de la excelencia artística hablo del rigor, del trabajo, de la dedicación, de poder hacer eso precisamente porque al ser un teatro público tienes los medios para poder estar así, de poder contar con profesionales que pueden trabajar con rigor las cosas, ¿no? Por otra parte, creo que un teatro público ha de ser para todo el mundo y para mí esa fue una clave para el teatro español porque ese dinero con el que tú cuentas para programar y para producir no es tuyo, con lo cual ni tuyo ni de los tuyos, es para todos. Con lo cual es gracias a los impuestos que pagamos todos que los teatros públicos existen, con lo cual debe atender a todo el mundo. Y en ese sentido yo nunca quise perder ni uno solo de los espectadores que ya tenía el Teatro Español, que cuando yo llegué se habían ido todos, eso también es verdad, pero que con Mario Gas habían estado allí. Y no quería perder ni uno, es un teatro además que está en el centro de la ciudad, en un lugar privilegiado, un lugar precioso además, y entonces no quería perder ni un solo espectador, pero también quería además llamar otros espectadores, que
seguramente nunca se habían sentido atraídos o porque pensaban que el teatro español no hablaba para ellos, Ujú. o porque nunca habían pisado una sala de teatro, o porque no se lo podían permitir, ¿no? Entonces, estos espectadores a mí también me interesaban. Los que había, por supuesto, los quería fidelizar, quería contar con ellos, quería que me dieran la posibilidad de tener abonos y saber que empezaba con una cantidad de espectadores y de dinero también para empezar, porque sabes que en los teatros municipales el dinero que revierte directamente sobre el teatro, en los teatros estatales va al Estado, pero en los teatros municipales revierte, con lo cual yo también, además del impacto social, que para mí es lo más importante, por encima de todas las cosas, es el impacto social, es acercar las artes escénicas a la ciudadanía, es estar ahí, es ayudar es abrirse a nuevos lenguajes, es ayudar a, a fomentar el lenguaje que haga crecer el lenguaje teatral nacional y mundial. Todo eso yo creo que es muy importante y llama a otros públicos. Entonces hice muchos programas para poder otros público también que estuvieran interesados por lo que ocurría en el teatro español. Y entre ellos, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaba mucho era cuando yo veía en las butacas del Español lleno hasta la bandera, porque sabes que estaba siempre lleno, Ujú. con gente de 70 años, de 50, de 30, con jobos que tienen menos de 26. Era extraordinario, había gente de todas las edades siempre y de todo tipo, porque también programé cosas como prostitución, donde hubo público que nunca había pisado el teatro también. Es decir, un poco esa fue mi intención. Y creo que en realidad el único secreto es que a mí me interesa el mundo donde vivo y que yo estoy conectada con las cosas que pasan en el mundo. Y entonces, en ese sentido, creo que lo que a mí me interesa es lo que interesa a la ciudadanía. Y de hecho ocurrió, porque yo entré al 28% de ocupación y a los 5 meses había aumentado el 67% del cómputo total de ocupación. O sea, fue un... Y luego ya me coloqué en el 80 casi y ya de ahí no bajábamos nunca. Había obras como Mrs. Dalloway que estuvieron Ujú. al 100% desde el primer día. Hubo más de 24.000 y pico personas que la vieron, ¿no? Eso para mí es importante. Sí. Te voy a Y preguntar por prostitución. hay que abrirse, hay que abrirse, hay que abrir las puertas al mundo. Sí. Es una puerta al mundo un teatro, entonces hay que abrir, hay que dejar pasar, hay que salir, ¿no? Bueno, y que el teatro tiene esa responsabilidad, ¿no? De preguntarse por qué no está llegando a cierto público, qué historias están faltando o qué está pasando ahí. Te quería preguntar por Claro. prostitución, ya que lo has mencionado, porque, bueno, la fuimos a ver, nos interesó mucho. Prostitución, para quien no la haya visto, es una obra que dirige Andrés Lima, que están unas súper actrices que se comen la escena, como Natalie Poza, Carolina Yuste y Carmen Machi. Y es una pieza de teatro documental que parte de la realización de entrevistas a trabajadoras sexuales, ¿verdad? Y que sí que es verdad que tuvo mucho éxito, estaba siempre lleno. ¿Qué Sí, impacto generó sí. este espectáculo dentro y fuera del palco escénico? Bueno, yo creo que aún va en boca de muchísima gente este espectáculo. Fue una cosa extraordinaria, ¿no? Yo me acuerdo cuando salí de la obra, que ya la había visto algunos ensayos y tal, aunque ya no estaba yo de directora del Ujú. español, porque ya me habían echado, pero la programación era la mía, lógicamente, porque no puedes cambiar de programación así, estaba todo programado, ¿no? Por suerte. Y respetaron la programación. Entonces yo me acuerdo que yo le dije a Andrés Lima, si yo fuera putero, saliendo de aquí me tiraría al autobús, porque creo que verdaderamente la imagen del putero era tremenda, tremenda, tremenda. Entonces, ver esa realidad en un teatro como el español, yo creo que es importantísimo porque, insisto, el teatro es para todo el mundo, esa es una realidad y precisamente ahora estamos en una enorme discusión sobre si hay que abolirla, no hay que abolirla, etcétera, etcétera. Yo tengo muy claro lo que pienso, yo creo que hay que abolirla, sin duda ninguna. Y como dices, estas no hay ni buenas ni malas, es que hay que abolirla, es decir, es una falta de respeto enorme para las mujeres. Mientras eso sea así, no vamos a ningún sitio, ¿no? Mm.
creo que se planteaba eso, pero también se planteaban sus voces, ellas decían lo que vivían, lo que les pasaba, pero también hablaban mucho, ¿no?, de los puteros, porque antes en la sociedad estudiaban por qué las putas eran putas, ¿no? Claro, la poca vergüenza de hacer eso ya se les ha caído la cara de vergüenza y ahora ya no pueden hacer eso. Tienen que estudiar porque las putas son putas y ya saben por qué. El 90% porque están obligadas a serlo. Y el otro 10% porque no tienen educación ninguna y cobran muchísimo dinero por esa, y le dan a sus hijos trabajo, hay estudios y cosas que no podrían hacer de otra manera, ¿no? Evidentemente son oficios siempre asociados a la pobreza, sin duda ninguna, ¿no? Pero la historia es por qué el putero va de putas, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué característica tiene este señor que es capaz de, a pesar de saber que el 100% de las veces produce asco y el 85% miedo también, él está ahí? Porque hay que tener narices para saber que produces asco y miedo y tú pagas y estás ahí. No, o sea, Hay es muy muchas fuerte, yo creo. preguntas, sí, en torno al trabajo sexual, millones. De hecho, es una de las Es que no sé por cosas... qué le llamas trabajo sexual. ¿Por qué le llamas trabajo sexual? ¿Por qué le llamas Bueno, trabajo sexual? ahora me vas a entrevistar ahora, cambian las tuercas. No, Bueno, porque sí que es un trabajo. no es un trabajo, no, es Trabajos trabajo de esclavos hay cuerpo. muchos y se les llama trabajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una forma de poner un poco la cuestión sobre la mesa y también justo en el proyecto, sin meternos ahora a discutir sobre prostitución o no, si quieres luego, encantada, nos tomamos un café y charlamos horas y horas de esto, porque es un tema que tiene muy difícil posicionamiento o muy claro, hay personas que lo tienen muy claro, pero que justamente todas esas preguntas son las que los jóvenes, los adolescentes que trabajan, que están en piel con piel, lanzan en el escenario, ¿no? Entonces hay muchas preguntas en torno a la abolición o a la regularización, porque hay todo tipo de posiciones en los chavales y desde Calatea nunca queremos dar como una única posición, sino que ellos se hacen sus preguntas. Hay muchos argumentos también en torno a la regularización desde un lugar muy cotidiano, ¿no? No muy vivo también de ellos, de cómo ven las cosas. Y es interesante, ¿no?, que esos debates, aunque solo sea para generar este debate que estamos teniendo, estén en escena. Creo que es un sitio muy valioso para que estén, como ha pasado con prostitución, desde luego, y además siendo un teatro institucional. Te quería preguntar, porque a veces has hablado de que, bueno, que una de las cosas también que caracterizaban tu gestión es el trabajo por la paridad. Y yo quería preguntarte, como, ¿qué logros destacarías? Vale, no te he oído bien, perdona, se ha cortado. Dime. Ah, Una de las... Ahora, ¿ahora? sí. Genial. Que has recalcado el Una de las trabajo. cosas, y ya no he Una de oído las más. cosas que has recalcado de tu gestión es el trabajo por la paridad, que has Sí. intentado hacer desde luego. ¿Qué logros destacarías? Y sobre todo, ¿confías en que hayan llegado para quedarse? ¿O con qué tipo de resistencias te encontraste? No, no me encontré con ninguna resistencia para nada. Para nada. En ese momento no me encontré para ninguna resistencia. Yo creo que estas cosas nunca vienen para quedarse. Nunca. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque siempre habrá que luchar por ellas, ¿no? De momento el mundo es el mundo patriarcal, este es el mundo en el que vivimos y por tanto todo esto habrá que luchar por ello. Y no es un problema, yo no estoy hablando de qué malos son los hombres, que no, no, yo no estoy hablando de eso, hablo de una dinámica social que hace que no se nos tenga en cuenta como a ellos, no se nos vea. Como decía María Jesús Valdés, decía, los hombres no es que no nos quieran, es que no nos ven, no se nos admire, no haya referentes mujeres para los jóvenes o las jóvenes que dirigen teatro, que actúan, o sea, bueno, que actúan mucho más, ¿no? Pero todo eso crea una dinámica que todo el rato es la misma. Entonces, por eso creo que no vienen para quedarse, por eso creo que hay que luchar para conseguirlas, dejar ahí para conseguirlas que no caigan, ¿vale?
¿Por qué hice esto? Yo hice esto básicamente por dos cosas. Una, porque creo que un teatro ha de ser un espejo del mundo. Y en el mundo hay hombres y mujeres. Si en un teatro solo hay obras dirigidas por hombres, obras que hablen de hombres, autores hombres, y hay una mujer o dos, eso no es un reflejo de la realidad, eso es un reflejo parcial. Estamos hablando de dinero público, no hay, eso no puede ser, eso de entrada, ¿no? Pero luego, por otra parte, porque yo soy mujer y yo pues he sufrido lo que he sufrido, da igual, es un oficio muy duro para todo el mundo, pero además si eres mujer es un poquito más, ¿no? Esto, muchísima no ha venido a ver ningún espectáculo mío y he hecho 70, por ejemplo, ¿no? 70. Pero no lo digo hecho 70, qué maravilla, he hecho 70, hablo de lo que he trabajado, ¿no? Entonces claro. Muchísima gente no ha venido a ver ni un solo espectáculo y me pregunto cómo se hacen una idea del trabajo de alguien a quien no ha sido nunca a ver, ¿no? ¿Vale? O el interés que te despierta una persona a la que jamás has ido a verle nada de lo que haya hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esa era una cuenta pendiente que yo tenía como persona humana en un teatro, al dirigir un teatro como Teatro Español. También pienso que no es un problema de... que no es un problema de talento. Tú eres mujer y lo sabes. Es un problema de oportunidades. Es decir, ¿cuántas veces vamos a una sala alternativa pequeña y donde hay un chico joven y una chica joven extraordinarios que dices, oye, qué talento hay aquí, hay un talentazo, ¿no? Cuando pasan 2 años, 3, él ya está en el CDN, él ya está en la sala pequeña del Español, por decir algo, ella está en la Abadía, me da igual, pongo ejemplos, él ya está donde tú quieras, me da igual. Ella sigue en la sala pequeña alternativa sin haberse movido de ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, no son las mismas oportunidades nunca. Tú siempre has de demostrar muchísimo más. Entonces creo que es un problema de oportunidades y como servicio público hay que dar todas las oportunidades a la gente que tiene talento, porque además es en la medida, cómo hemos creado nosotros, yo creo que estamos viviendo hoy en día una especie de edad de oro, de siglo de oro de la dramaturgia española, yo creo. Yo creo que eso viene de la Sala Beckett de Barcelona, de cuando el señor Sánchez Sinisterra se trabajó tantísimo la nueva dramaturgia, de cómo los teatros públicos en Madrid han dado opción a los nuevos dramaturgos y a las nuevas dramaturgas. Es decir, es porque tienes oportunidad que puedes desarrollar. Si no tienes oportunidad, no puedes desarrollar nada. Es absolutamente elemental tener oportunidades. Y un teatro público tiene la responsabilidad de hacerlo. Por eso yo hice la paridad, porque la sociedad es así. Bien, sí. Pues gracias, sí, ojalá que sí. Y también tengo que decir que muchas veces ha habido, ahora ya no hay tanto eso, pero a veces hay gente que opina, que bueno, claro, entonces si quieres cuotas, entonces no vendrá nadie al teatro. Oye, desde que entré yo estaba lleno el Español, y cuando llegué había el 28% de ocupación en un teatro donde no había mujeres. Si es por eso, parece que la estadística no ha funcionado, ¿no? Parece que ya no se va a poder usar la excusa de la estadística. Por eso. Carmen, no hemos hablado nada de tu faceta como pedagoga, como profesora, maestra, ¿no? En el instituto, por ejemplo, tantos años. Yo te quería preguntar, para temas, por ejemplo, ya que estamos hablando de género, de igualdad, pero no solo de eso, sino de otros miles de temas sensibles, ¿no? que se pueden tratar, ¿cuál crees que es la potencia del cuerpo, de trabajar con el cuerpo y trabajar el cuerpo para acercarte a temas sensibles? Hombre, yo creo que es muy importante porque mira lo que tengo aquí, perdona la interrupción. Mira, oye, este está cojo, oye, ¿qué le ha pasado? Mira, pero ¿por qué está cojo? Mira. Uy, pero madre mía, se ha quedado cojo, no sé qué le pasa. Qué raro. Que sepas que ahora toda España conocerá a tu perro. Bueno, yo creo que el cuerpo, es que yo me acuerdo, yo tuve una experiencia extraordinaria, estuve trabajando en Vietnam un tiempo, estuve 2 meses haciendo un espectáculo en Vietnam, hice Te doy mis ojos. Entonces ellos tienen una manera de trabajar muy tradicional de allí,
que ellos hablan bla, 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 y de repente cogían el teléfono, estábamos en una escena y cogían el teléfono, hola, y yo decía, pero bueno, pero por el amor de Dios, pero ¿cómo puede ser que esta persona hable por teléfono en este momento y tal? Bueno, en fin, la cuestión es que ellos tenían un corte entre la cabeza y el cuerpo. El cuerpo no existía de ninguna manera, ¿sabes? Entonces, yo creo que sin el cuerpo no hay fisicidad, no hay alma, poco, es que es lo mismo, está todo junto, ¿no? Entonces yo daba mucha importancia a la expresión con el cuerpo, a lo que contábamos desde todos los puntos de vista, a cómo trabajar con los actores en ese sentido, o sea que era importantísimo para mí. Mm. Y nosotras en Piel con Piel trabajamos con muchos jóvenes, adolescentes, que bueno, resulta que después después de los 6 meses de taller, muchos de ellos les pica el gusanillo del teatro y luego quieren seguir. Y a veces nos preguntan, ¿no? Y yo te pregunto, te paso la pelota y te digo, ¿qué hago? ¿Les animamos a seguir? ¿Les decimos que mejor no? ¿Qué les decimos? ¿Por qué no? Si quieren seguir, que sigan, claro. Lo único que ellos tienen que entender, que yo creo que eso es lo más importante de todo, lo único que ellos tienen que entender es que, que este oficio requiere mucho trabajo y mucho estudio, que no es salir en la televisión, que va mucho más allá, que si quieres hacer un trabajo bien hecho, y tú piensas que además cuando tú estudias, cuando tú haces una obra, porque creas como actor o como actriz creas un personaje, lo tienes que comprender, su comportamiento, estudiarlo, saber por qué dice esas palabras y no otras, integrar dentro de ti esas muchas horas de estudio. Esa es la conciencia que ellos tienen que tener. Ese es el gran sacrificio y esa es la gran belleza de nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para cerrar, para dirigirnos a ellos, que son los protagonistas al final y que nos estarán viendo sobre todo, para nosotras eres una referencia y para estos chavales que además están en una edad importantísima, ¿no? Como es la adolescencia, y que además también han decidido ser muy valientes y poner sobre la escena otras historias que no son las hegemónicas, digamos, que son historias pues, de víctimas de trata con fines de explotación sexual, sus propias historias contadas, su propia voz, sus dudas, sus propuestas, sus deseos. ¿Qué les dirías o qué te gustaría decirles a estos cientos de jóvenes que para que sigan creyéndose y constituyéndose como agentes del cambio? Pues yo les diría que la cultura da felicidad, hace a las personas más felices, y la educación, que cuanto más uno estudia y más uno trabaja, más capacidad tiene de cambiar el mundo, porque más cosas conoce, más sabe cómo han sido las cosas antes. Por eso hablamos tantas veces de la memoria. Es muy importante saber de dónde venimos los seres humanos, qué ha pasado antes. Que yo también creo que una de las cosas más importantes que yo creo que hay que trabajar, y en el teatro muchísimo, y en la vida también, pero en el teatro muchísimo, es no quedarnos con los clichés, ¿no? Estamos en un momento donde hay cosas que pasan que son difíciles y que ponen en entredicho qué es y qué no es democracia. Muchas veces todos hemos oído decir muchas veces, la democracia es una mierda. No, la democracia es una mierda como mucha gente la hace o como mucha gente la vive, o como en aras de eso creen que pueden hacer o decir según qué cosas. Hay cosas que son importantísimas, ¿no? Y que nos conforma como seres humanos, como es la tolerancia, como es la convivencia, la capacidad de convivencia, y como es la democracia, claro. Entonces yo creo que estamos en un momento difícil. Tú piensas que lo que ahora estamos viendo con el COVID, con esto virtual que tenemos ahora, porque no tenemos otro remedio, y está muy bien y nos ha salvado de muchas cosas, pero eso ya viene de antes, ¿eh? Es decir, no sé si te lo he dicho a ti antes, pero Alphabet, Amazon, Google, Apple, todo esto ya viene de antes. Ya te he contado al principio que ya se están yendo de Silicon Valley porque se han hecho de oro ya, más aún de lo que eran. Cuidado porque
la, la, la falta de rigor hace todo eso. Si nosotros tuviéramos todos un poco más de rigor y pudiéramos explicar las cosas desde el rigor, habría cosas que se verían claramente que no pueden ser así, ¿no? Y a veces no nos hemos de conformar con los clichés. Nunca nos hemos de conformar con los clichés. Siempre hay que pensar un poquito más allá, porque los clichés siempre perpetúan cosas con las que casi nadie estamos de acuerdo con el corazón, de verdad, ¿no? Pues todo esto nos dice Carmen Portacelli y bueno, muchas gracias por la conversación. Esperemos vernos pronto en los teatros. No sé si sabes cuándo podrá seguir Mrs. Dalloway dando vueltas. Si no, ya nos Bueno, encontraremos. Mrs. Dalloway se ha roto la gira, pero tenemos todo planteado en septiembre, acabamos en Bruselas, todo, pero bueno, todo está ahí esperando ver si se puede o no se puede. Vamos a ver, se supone que sí, yo creo que podremos y que estará bien. Pues nos vemos, muchas ganas de verla, tengo, que no la he visto. Ah, bueno, muy bien, me Muchas alegro. gracias. Pues la verás pronto. Y Gracias a vosotras. invitadísima el Chao. 26 a ver las piezas de, bueno, cómo han adaptado las piezas de teatro a esta plataforma, a la plataforma digital Nuestros Chavales. Invitada estás. Muy bien, estupendo. Muy bien. Muchas gracias. A ti. Chao.